Que se cierren el sonido y vamos a empezar a grabar. Muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Me voy a presentar porque algunos obviamente enseguida me saludaron porque me conocen, pero no todos me conocen. Yo soy Ana Paz, soy la fundadora de BioNeurovida y uno de los científicos investigadores que crearon BioNeurovida y la terapia complementaria basada en neurociencia. Hoy la charla que tenemos no es de terapias complementarias, es de ciencia, chicos, y es de sanación. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. El resto me escucha, así que vamos bien, porque alguien me decía, no me escucho. Vamos a hablar un poquitito de sanación y ciencia. La charla de hoy, que venía un poco titulada de una manera en algunos lugares y otra, se basa especialmente en sanación y ciencia. Y les voy a hablar de un tema que me pidieron. Yo algunas veces largo estadísticas a través del Facebook y del Instagram y les pregunto a la gente de qué quieren que les hable. ¿Cuál es el tema que realmente les interesa? Y hubo un tema que hace rato que me vienen pidiendo que yo hable, que es el tema de la diferencia entre simplemente respirar, entre relajar, entre concentrarse y entre meditar. Saben que la meditación, la relajación, las respiraciones llegaron a nuestro mundo, ¿sí? Acá a Occidente, medio mezclado, ¿sí? Y medio embarullado, para no ponerle palabras espirituales. Vino un poco enredado el tema. ¿Sí? Eso no quiere decir que los antiguos maestros lo tuvieran enredado, ellos lo tenían muy claro y sabían perfectamente lo que hacían. Lo que pasa es que en las distintas escuelas del mundo se practicaban distintas ciencias o distintas prácticas. A nosotros nos llegó todo embarullado de este lado, pero en su origen todo se practicaba correctamente y tenía una razón de ser. Las prácticas tenían que ver con las características, ¿sí?, de la escuela espiritual a la que representaba, con las características del pueblo al que pertenecía y con la forma en que habían desarrollado su propia espiritualidad. Entonces la ciencia dijo, vamos a hacer algo más práctico, vamos a analizarlo, ponerle escáneres a las personas, tomógrafos, hacer análisis de sangre, poner enchufes de punta a punta, ponerles tubos en la nariz, para realmente ver qué pasa cuando respiramos, cuando meditamos, cuando relajamos. Porque seguramente cuando ustedes practican, ¿sí?, todas estas distintas técnicas o maestrías, están tratando de lograr una meta, de lograr un fin. La historia es que no todo lo que practican sirve para lo que ustedes quieren que sirva. Entonces vamos a empezar por algo muy simple y muy importante, ¿sí? Empecemos por simplemente qué pasa cuando respiramos. ¿Sí? Nosotros sabemos que entra el oxígeno y sale el oxígeno, pero siempre que respiramos, nuestro inconsciente recibe un mensaje. Si yo respiro así y trago el aire, significa que me estoy preparando para una batalla. Si yo hago y suelto el aire y no respiro, significa que estoy tratando de bajar el estrés y calmarme. Si yo respiro circular y redondito, significa que estoy relajado. Si yo respiro rápido, significa que estoy apurado. Eso significa que las respiraciones en general son el idioma del inconsciente. Sin embargo, vamos a hablar de algo un paso más de las respiraciones, que es qué pasa cuando relajamos, cuando nos concentramos o cuando meditamos. La mayor parte de la gente confunde relajar con meditar o concentrarse con meditar, y no es lo mismo lo que pasa en nuestro sistema neurológico. Cuando yo me relajo, ¿qué es lo más simple? No es lo más simple porque sea tan fácil, sino porque es lo más simple, porque si nos concentramos un poco, respiramos bien y lo hacemos en ciertos tiempos, es fácil de lograr. Cuando yo me relajo, una relajación simple, por ejemplo en 4 tiempos. En 4 tiempos significaría que inhalamos 1, 2, 3, 4 y exhalo en 4 tiempos. Cuando ustedes hacen esto, lo que le pasa al sistema es que empieza a normalizar el programa de estrés. El programa de estrés no es algo ni bueno ni malo. El estrés nos sirve para resolver la vida, pero si está muy bajo no nos podemos mover, y si está muy alto estamos como pasados de rosca. Pero no solamente eso, nuestros recursos internos del cuerpo tienen movimientos, que hoy no es el día para hablar de eso, ¿sí? Pero eso nos pasa. Si ustedes simplemente se acuestan en el piso y relajan en 4 o en 6 tiempos, eso significa respiro en 4 o respiro en 6, inhalo 6,
exhalo 6. Lo que nos va a pasar es que el sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso automático, es el que hace que nuestro organismo simplemente funcione. Va a hacer que este sistema nervioso se normalice. Quiere decir que la fuerza que uso para la acción va a ser proporcional a la que uso para relajar. Entonces voy a estar en mi umbral. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense, si ustedes están tensos, ¿sí? Porque tengo que, me tengo que divorciar, me tengo que ir de casa, tengo que hacer, el mensaje que le doy al inconsciente, ¿sí? Va a ser que los recursos vayan a los músculos, y mis músculos van a tener más sangre, como cuando tengo que caminar rapidito. El corazón va a latir un poco más rápido. Los pulmones se van a llenar también de más sangre porque estamos respirando un poquito más rapidito. Estoy como tengo que. Pero no solamente eso. Por ejemplo, los triglicéridos que están en sangre, que son unos colesteroles que están ahí preparaditos para, si yo tengo que correr, ya están disponibles para ser usados. Si yo tengo que, van a estar volcándose más de estos triglicéridos en sangre porque me están ayudando a hacer esa misión que yo le estoy dando la sensación, el mensaje al cerebro. Entonces, yo ahí tengo el sistema simpático, activo, tengo que. El tengo que no es malo, chicos. Si yo tengo que ir al banco, si yo tengo que apurarme para ir al gimnasio, tengo que buscar a los chicos a la escuela, el tengo que es bueno. Después me relajo. Pero si yo estoy así por horas, necesito que el otro sistema, el parasimpático, diga, no, no está pasando nada, calmate. Y si yo estoy muy quieta, como después de la pandemia, de no porque, no salgo porque, no voy a la calle porque, no voy al gimnasio porque, no me junto con mis amigos porque, va a pasar que el parasimpático toma poder. Entonces yo estoy como más relajada por la cantidad de veces que me dije no puedo. ¿Sí? Entonces, los recursos van a los músculos, van a la digestión, van al intestino, ¿sí? Van al cerebro, van al sistema nervioso, depende de la orden que yo les dé. Esta simple respiración de relajación lo que nos hace es que el sistema nervioso autónomo se normalice. Si respiro en 4 tiempos, hay 2 cosas importantes que nos pasan. Primero, el sistema nervioso autónomo se acomoda, así de simple, se acomoda. Y está bien que se acomode, porque yo estoy en armonía. Pero si yo logro enderezar la columna, ¿sí? Para enderezarla lo mejor es poner las manos juntaditas detrás del sacro y empiezo a respirar en 4 tiempos, de esta manera. 1, 2, 3, 4, exhalo, 1, 2, 3, 4. Usando la panza, costillas, hombro, costillas, panza. Lo que me va a pasar, además de que el sistema nervioso autónomo se acomode, es que logre coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es algo importante. La coherencia cardíaca se produce cuando el sistema nervioso que está en el intestino, con el sistema nervioso difuso que está en el corazón, con el sistema nervioso que tenemos adentro de la cabezota, no voy a hablar hoy de los 3 sistemas nerviosos ni nada, pero hay 3 importantísimos con millones de años de diferencia entre la creación entre uno y otro. Funcionan coordinados. Me dice, existo, me dice, pertenezco a este mundo, y después este de la cabeza es el que me relaciona con toda la realidad, ¿sí? Conscientemente o emocionalmente. Cuando tengo coherencia cardíaca, este sistema funciona al unísono, respirando en 4 tiempos, eso es relajar. Cuando funciona al unísono, significa que todos mis sistemas internos, hormonales, glandulares, orgánicos, eléctricos, funcionan como un todo, como una armonía. Cada vez que yo tengo un pico de estrés, tengo que correr, tengo que defenderme, me está pasando algo, se descoordinan. No está mal que se descoordinen, por un ratito, ¿sí? Y yo esto lo aclaro, porque como uno dice, se descoordina, tú dices, oh, qué horror, hay que estar siempre en armonía. No, cuando corremos, chicos, hay que respirar rápido. Cuando estamos asustados, hay que respirar rápido. ¿Sí? Cuando estamos relajados, hay que respirar distinto. Cada respiración, cada sistema es bueno para su momento. Cuando yo me estreso y tengo que prestar atención, a veces o a veces el intestinal se disocian para que yo pueda prestar atención a lo que estoy haciendo. Sea algo peligroso o sea algo lindo como dar un examen en la facultad que tengo que darlo, es algo positivo y hay que concentrarse. Pero después yo tengo que volver a esta armonía. Si yo respiro en 4 tiempos, logro coherencia cardíaca. Si yo respiro en 6 tiempos, doy un paso más.
¿sí? Y ese paso es, no solo estoy en coherencia, sino que le doy el mensaje de que no hay peligro en el entorno. ¿Por qué es importante que no haya peligro? Porque no es lo mismo tener el cuerpo activo porque hay peligro que activo porque no estoy en peligro. ¿Sí? De hecho, todos lo sabemos. Si yo pongo el cuerpo en actividad porque estoy bailando, ¿sí? Aunque lo tenga re estresado y mi sistema inmunológico se active y todo, yo voy a estar re feliz y la sensación interna va a ser positiva. Ahora, si yo activo el sistema de peligro porque me está persiguiendo un ladrón, no va a ser lo mismo. Porque lo que pasa dentro nuestro es distinto. Respirar en una relajación de 6 tiempos no solamente acomoda esta coherencia, sino que además nos hace sentir que no hay peligro en el territorio, que no hay nada afuera. ¿Qué pasa cuando yo le digo eso a mi inconsciente relajando? El sistema de limpieza empieza a limpiar toxinas, porque como no hay peligro tengo tiempo y puedo gastar energía en eso. El sistema de reparación empieza a reparar agujeritos, roturas, llagas, cositas, empieza a arreglar todo. Yo estoy hablando muy simple porque no quiero hablar en términos científicos, pero se entiende, ¿sí? Lo más simple, pues si soy un médico, perdón, pero hablo para el último, para el que menos entiende, siempre para que se entienda lo que quiero hablar. Entonces, empezamos a reparar, empezamos a limpiar. Entonces, relajar no es meditar, pero relajar es muy importante. Y esto también lo digo de esta manera, porque cuando yo muchas veces les digo, lo que estás haciendo es relajando y no meditando, es como, uy, no, no puede ser, y se enoja, ¿cómo es que no estoy meditando? No, relajar también es importante. Relajar es fabuloso. Relajar nos permite acomodar el sistema nervioso autónomo, nos permite bajar el sistema de estrés a un umbral sano, y nos permite desintoxicarnos y nos permite reparar el cuerpo, si no, no llegamos. Entonces, muchas de las prácticas que nosotros hacemos son solo relajaciones, y solo lo digo como algo buenísimo, sino solo por solamente. Solo, quiere decir que solamente tirándonos en una colchoneta, en nuestro sillón, relajando el cuerpo, soltando las tensiones musculares y respirando en círculo, ni siquiera una respiración complicada, solo la circular, yo ya estoy produciendo un proceso que es muy positivo para mí. Ahora, cuando yo, en vez de hacer esto, estoy respirando relajada, ¿sí? Digamos que me pongo, me acuesto, pero empiezo a concentrarme, como en lo que se llama meditación guiada. ¿Sí? Yo sé que se llaman así, pero no es una meditación, es una guiada. Y no está mal hacer una guiada, pero una guiada hace otra cosa muy distinta que una relajación. Por eso la pregunta que uno tiene que hacerse cuando aprende esto es, ¿qué es lo que yo necesito lograr conmigo? ¿Tengo que bajar el estrés? ¿Tengo que tener coherencia? ¿Necesito sentir que no hay peligro y que realmente soy feliz en esta vida? Entonces relajemos. Pero si yo siento que nunca logro las metas, que no puedo concentrarme, que mi mente es errática, anda por todos lados, ¿sí? Que está desconectada, ¿sí? Y hoy escuchaba una psiquiatra fabulosa que me encanta escuchar, y que además es amiga, y estaba en una charla que decía, uno de los grandes problemas de la gente que no logra la meta es porque no tiene ni idea de la meta. Hay que saber concentrarse y saber decirse, esto es lo que quiero. No es garantía de que lo logres, pero por lo menos dimos el primer paso, que es saber. Hay un segundo trabajo que muchos hacemos, que es el trabajo de la concentración. A veces es una meditación guiada, a veces es concentrarnos en lo que queremos, a veces es vernos haciendo lo que queremos, a veces es simplemente llevarnos a un lugar positivo que nos hace bien. Cuando uno hace un ejercicio de concentración, lo que pasa dentro nuestro es muy distinto a cuando relajamos. Cuando nosotros nos concentramos, el sistema de limpieza y el sistema de reparación no se encienden. Si están trabajando ahí en piloto automático, van a seguir con su tarea. Pero la concentración lleva mucha cantidad de energía, nos consume mucha energía. ¿Sí? Si no, díganme si alguna vez no dieron un examen en la facultad o en el secundario y después del examen no quedaron agotados, así como diciendo, no doy más, estaban ahí concentrados, ¿sí? Y quedan cansados. ¿Por qué? Porque la concentración lleva energía. El poder de concentración hace que un montón de mecanismos en nuestro sistema nervioso se coloque exclusivamente en el proceso de atención. Porque para prestar atención, el cerebro no está relajado. El cerebro está en tensión.
Y hay dos lugares en donde aprendemos, en ondas alfa, que es a veces cuando estoy relajado prestando atención, o en ondas gamma cuando estoy súper concentrado, ¿sí? Y esto lo que hace es que nuestro cerebro desconecte las redes neuronales y solo deje conectada la que está usando. Esto es importante y permite que esa red neuronal, que eso que yo estoy mirando, cada vez sume más redes neuronales. ¿Sí? ¿Por qué es importante que una red neuronal sea gordita? Porque cuanto más fuerte es, más rápido se enciende. Cuando más la cantidad de neuronas, más rápido yo encuentro esa red como recurso. Y lo que es importante, al ser fuerte, no se disuelve rápidamente, porque las redes no mueren, ¿sí? Alguna neurona vamos perdiendo con los años, pero en general se conectan y después se desconectan y quedan en sala de espera esperando ser usadas. El mundo de la bioneurología es lo que no se usa se desconecta, no muere, se desconecta. Y está ahí. Entonces, el poder de concentración tiene que ver con buscar esa meta, ¿sí? Entonces, esto solamente les pasó a todos. Dicen, yo quiero comprar un auto. Voy a pensar en mi auto. Estoy pensando en el auto. Empiezo a pensar si me alcanza la plata, si me alcanza lo que tengo, o si saco un crédito. Y voy a la calle y veo autos, y autos, y autos del color que yo quiero, y las marcas que yo quiero, y lo único que veo son autos. Eso no es porque los autos se materializan delante de nuestros ojos, es porque la red neuronal que conectamos nos lleva a ver lo que tenemos adelante. ¿Sí? Esto parece, de esta forma explicada es positivo. Ahora piensen cuando están obsesionados con la expareja, con lo que está haciendo, con un tema. Si ustedes quedan ahí en estado de concentración para dar un examen, probablemente lo den bien, pero si quedan en estado de concentración como una obsesión, lo que les va a pasar es que esa red neuronal es tan grande que no los deja liberarse. Entonces, cuando ustedes trabajan en sí mismos, en un tema, poniendo un tema, concentrando un tema, lo que hacen es construir redes neuronales. Es muy distinto que cuando relajan. Aunque el trabajo empiece relajándose, aunque te digan empiezo relajándome, empiezo respirando, empiezo con respiración circular relajante, en el momento en que pongo la mente y la coloco en ese lugar, lo que va a pasar en el sistema es que entra en un estado de estrés de concentración y crean una red neuronal. Esto, como yo les decía, si es demasiado gruesa y no tiene conexiones con el entorno, entonces no es positivo. Pero si no tienen una red neuronal central, tampoco van a poder concentrarse en nada ni lograr sus metas, porque la mente es errática y todo tiene el mismo nivel de importancia. ¿Sí? Por eso hay grandes escuelas, como la escuela japonesa, que practican la energía zen, pero también practican todo el tiempo la concentración, como si fueran un samurái. La concentración, la plena atención y los actos reales en el mundo real, con espadas, con palos, con katanas, van trabajando en esto de poner la atención en la realidad. Entonces, si ustedes quieren trabajar en sí mismos o trabajan con personas que necesitan concentrarse porque están dispersos, los ejercicios que tienen que hacer son de concentración. Y las respiraciones de concentración no son relajantes. Por ejemplo, una respiración que los hace concentrar será una respiración de cañón, donde hacen nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca. Esta respiración, a la vez número 20 que lo hacen, están concentrados, así, ¡pum! ¿Sí? Hay otra respiración que los hace concentrar, que es la respiración que activa la tiroides, ¿sí? Es una respiración, yo lo voy a hacer con los hombros para que me vean lo que hago. Esta respiración activa la tiroides y la paratiroides. Esta también nos hace concentrarnos. Entonces, acá estamos en un punto en donde concentrarse no es meditar, es solo concentrarse. Y estamos en unas frecuencias de onda entre alfa y ondas gamma, que son 40 Hz más o menos ahí. No es que todo el cerebro funcione en esta frecuencia, sino la parte que usamos para concentrarnos. Y eso nos permite desarrollar la capacidad de concentración. Pero saben que la concentración va un paso más allá. Si todavía ni llegamos a la meditación, estamos en concentrarnos. Y acá les voy a dar un truco, sobre todo para los que son terapeutas. Hay un descubrimiento científico importante que se hizo respecto a la ansiedad, porque vieron que ahora con la pandemia, antes había ansiedad, ahora hay más ansiedad y ahora hay mucha ansiedad. Es como que va multiplicando los niveles de ansiedad, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿por qué tanta ansiedad? ¿Sí? La primera pregunta, la primera respuesta, que es la más fácil, es ¿y? Si no sabemos cómo sigue, si no sabemos cuándo nos encierran, si no sabemos cómo sigue el trabajo, obvio que vamos a estar ansiosos, pero no es por eso.
La ansiedad se da cuando una persona pierde la enteropercepción. Ustedes dirán, ¿qué será esta palabra? Es cuando yo entiendo en qué posición está mi cuerpo. Por ejemplo, si estoy derecha, si mis hombros están derechos, si mis manos están en este lugar, si mi columna está derecha, si tengo hambre, si tengo frío, si tengo sed, si estoy angustiada, si estoy triste. Eh, es la percepción de mi estado interno. Resulta que la enteropercepción, ¿sí?, está en el mismo lugar, acá en el cerebro prefrontal, al medio atrás, como si fuera acá en mi flequillito, adentro. Ahí está lo que se enciende. Es el lugar que se tiene que encender para yo sentir que entiendo la realidad. Si eso no se enciende, no la entiendo y entro en estados de ansiedad. Es como estar en un mundo de noche y sin linternas. Entonces fíjense que el poder de concentración o las técnicas de autoconcentración, que es ¿qué me pasa a mí? ¿Sí? Es dónde está mi columna, o relaja tu pie, relaja el otro, relaja la rodilla, relaja la otra, cómo sentís tu estómago, cómo sentís tu espalda, cómo sentís tus hombros. La enteropercepción resulta que desarrolla una parte del cerebro que es la que hace que no tengamos síndrome de ansiedad crónico o no tengamos estados de ansiedad. Entonces fíjense qué importante las técnicas de concentración, tanto de concentración externa, como decir a qué distancia estás con los ojos cerrados, o cómo sentís la realidad, o imagínate un lago, o la interna, cómo me siento a mí. Entonces fíjense que las técnicas de concentración además, pareciera que uno dice, bueno, concentrarse es fácil, ¿no? Concentrarse no es fácil, porque concentrarse hacia afuera no es fácil para el que está angustiado, para el que está encerrado, para el que está como metido en su propio rollo. Y concentrarse hacia adentro es muy difícil para quienes están todo el tiempo mirando quién ataca en el mundo. Sí, yo soy poco teatral para hablar, hago gestos. Sí, discúlpeme los gestos, pero yo soy así. Entonces, mire, les voy a dar una enfermedad totalmente asociada a la enteropercepción. Las personas con obesidad mórbida, no los 2 kilos de más de pandemia, ya siempre digo, los 180 kilos. La persona que come 3 pizzas y no sabe que está llena. La persona que va a caminar, vuelve y tiene hambre en vez de sed. Esa persona no tiene saciedad corporal, porque no tiene enteropercepción, porque en algún momento de su infancia fue invisible en su mundo. Las personas que se sienten invisibles totalmente no pueden construir su imagen en la mirada de los demás, y como desaparecen, no tienen saciedad alimenticia. Entonces fíjense qué difícil que es para estas personas sentir que están llenos, sentir que una pizza alcanza, que 3 son muchas, una también es mucho para mí, no podría ni ahí, pero bueno, ¿sí? Es mucho, no puedo, no lo siento. Entonces, el tema de la enteropercepción no es algo tan extraño, es algo muy común en muchas patologías y enfermedades. Y ahora, hoy, está siendo muy común asociado al síndrome de ansiedad crónico, ¿sí? Entonces, estas técnicas de concentración son para esto, para encontrarse, porque concentrarse no es solamente, ay, me veo y veo el mundo. Concentrarse hacia afuera desarrolla el lóbulo parietal, yo y el mundo. El lóbulo parietal son unas partes enormes que hay acá y acá, ¿sí? Concentrarme en mí, en yo soy Ana, y no soy Valeria, no soy Silvana, no soy Susana, no soy, yo soy yo, ¿sí? Desarrollo un lugar llamado la ínsula, que me hace individuo, y si no hay un individuo, en realidad soy un enchastre con la realidad, ¿sí? El sentir cada uno de mis órganos me hace sentir, desarrolla el prefrontal interno y me hace sentir que yo sé cómo planear la realidad y me puedo proyectar. O sea, puedo decir, si doy un paso, es avanzo. Detrás de esta pared hay un jardín. Detrás de esa puerta hay un pasillo. Yo puedo proyectarme. Si no está eso, no logro hacerlo, porque pierdo parte de la percepción. Entonces, las técnicas de concentración logran esto. Logran desarrollar distintas partes del cerebro que nos permiten sentir que yo estoy, porque si no hay un yo, no hay un afuera. ¿Sí? Se mezcla lo que a mí me pasa con lo que pasa en el mundo. Entonces mi pareja está angustiada y yo me muero, mis hijos les pasa algo y me parto al medio, el mundo le pasa algo y yo me destruyo. Y cuando uno es un individuo, mira el noticiero y dice, qué locos que están. Viene la pareja o el hijo brotado y dice, ¿qué le habrá pasado? Y no es que uno sea insensible, es que uno se da cuenta que le pasa al otro. Después uno se involucra,
coherentemente, correctamente, o asiste correctamente, ¿sí? Hasta puede enojarse con el otro también, así en el buen sentido te hago pata, ahí sí acoplo con tu emoción, pero si yo no tengo esa individualidad, no logro esta definición y esta diferenciación con el entorno. Y para eso son las técnicas de concentración, ¿sí? Ahora vamos a un paso más allá, técnicas de meditación. Meditar es mucho más allá que relajar, meditar es mucho, mucho más allá que solo concentrarse. Meditar es la ciencia absoluta de la plena atención, ¿sí? Para la plena atención, yo principalmente necesito estar relajado, sí o sí, porque si yo estoy en estado de estrés, por miedo, porque me oculto, porque ataco, porque me siento atacado, no puedo entrar ahí. ¿Sí? Yo necesito estar libre de estrés, por lo tanto aprender a relajar es un paso previo a aprender a meditar. Otro punto importante es que los sistemas nerviosos tienen que estar en coherencia. De hecho, en las escuelas antiguas, muchas utilizan el cierre de las 3 bandas, que es cuando se cierra bajo el ombligo, en el plexo solar, se cierra acá en el cuello, y las 3 bandas, o puertitas, como decimos en las escuelas, bandas o puertitas, hacen que no solamente la energía suba y baje como corresponde, sino que el sistema nervioso no esté estrangulado, que las cervicales y las lumbares no estén estranguladas, y que realmente el sistema nervioso funcione. Pero lo que es importante, nuestros 3 sistemas nerviosos, el que está acá, el que está en el corazón y el que está en el intestino, tienen una conexión que tiene que entrar en coherencia. Si yo no entro en coherencia, no estoy funcionando como un todo, ¿sí? Entonces, ese es otro paso para entrar en la meditación. Otro punto importante es que, aunque entremos relajados, como es la ciencia de la plena atención, lo que pasa en nuestro cerebro es, primero se relaja, pierde el estrés, entra en coherencia, se desconecta de la realidad, sí, en el buen sentido, entra en una introspección profunda, y cuando eso pasa, todo esto que está pasando hasta ahí, está prácticamente pasando en el hemisferio izquierdo del cerebro. Pasa la actividad al hemisferio derecho, en donde yo entro en un mundo del no tiempo y el no espacio, y mi cerebro ahí entra en ondas gamma. Las ondas gamma serían, si yo ahora hablo con ustedes, estamos en 25 o 30 Hz. Ondas gamma son 60, 70, 80 Hz. Cuando uno mira el cerebro de un maestro meditando, ahí adentro hay un carnaval carioca. Miren qué espiritual la frase. Está todo activado, ¿sí? Hay activadas zonas de la corteza cerebral, de la corteza sensorial, de la corteza motriz, de la corteza visual. La persona está quietísima, está en un estado de paz corporal y mental, pero lo que pasa en el sistema nervioso es que está todo activado. Y contrariamente a lo que hicimos en la atención, cuando hacemos técnicas de atención, hay una red neuronal conectada con la idea. Cuando estamos meditando, se conectan todas las redes disponibles. Por eso decía que se parece a un carnaval, porque se encienden todas las lucecitas. Cuando uno pone un escáner, tomógrafos, en alguien que está relajando, el cerebro casi no funciona. Lucecita acá, lucecita allá, una idea perdida. Cuando hacemos un estado de concentración, se enciende un lugar, y ese lugar es como fijo, es como estoy desarrollando ese único lugar, ¿sí? Pero cuando yo medito, se enciende todo. Incluso si ponemos escáneres en el sistema entérico y cardíaco, el cardíaco está actuando como loco. Es un sistema nervioso difícil de medir, pero se puede. Y resulta que está totalmente activo, como si ustedes estuvieran conectados con el mundo y con el interior de ustedes, más allá del espacio-tiempo. Entonces, la meditación es el total uso de las redes neuronales. La concentración es el uso único de una red neuronal. Y la relajación es la bajada del estrés para que los sistemas puedan desintoxicarse, limpiarse y armonizarse. Entonces, fíjense, ahora evalúen, ¿a qué llaman relajación, a qué llaman concentración y a qué llaman meditación? ¿Sí? Obviamente, el poder de la concentración era algo que en la antigüedad se desarrollaba muchísimo, porque como la gente no sabía ni leer, ni escribir, ni matemática, no era fácil que la gente sepa concentrarse. Y la relajación también se practicaba muchísimo, porque el mundo era peligrosísimo. Hoy no es que no sea peligroso, las cosas pasan, ¿sí? Pero
convengamos que antes era mucho más peligroso, ¿sí? Sin medicina, sin hospitales, pestes dando vuelta por todos lados, mucha guerra, mucho... Eso, no es que hoy no pasen cosas, claro que pasan, y sabemos que pasan, pero antes uno no bajaba nunca el nivel de alerta. Uno hoy cierra con llave, se acomoda, y más o menos se siente en paz. Y hay toda una cultura al no matar, a la no violencia, sigue existiendo, pero se intenta, ¿sí? Entonces, hoy podemos decir que todos en un momento del día podríamos estar relajados. Podemos estar con nuestra casa, con nuestra comida, cocinando, lavando la ropa, leyendo algo. Todos tenemos momentos que podríamos. Antes no era tan fácil, ¿sí? Entonces, la práctica de la relajación era casi un secreto de supervivencia. Porque si uno no relajaba, estaba todo el día en ataque y no vivía más de 20 o 25 años, chicos. Es así, el promedio de vida en el 1945 era 30 a 40 años. O sea, se vivía muy poco, porque el estrés, las enfermedades, se los llevaban en las guerras. El estado de concentración también era muy importante, porque muy pocas personas podían concentrarse y hacía falta que haya personas que lleven el mundo adelante, que lleven la meta, que lleven la concentración. Y el estado de meditación era como un paso más. No un paso más porque los otros no valgan, valen muchísimo, son valiosísimos. Pero era un paso más porque la amplitud de las redes neuronales, tener muchas redes activas, tener todo el cerebro activado, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el lóbulo parietal, el frontal, ¿sí? Todo activo, nos convierte en esas personas que tienen control de la realidad. Control no significa controlador, te tengo agarrado, no siento nada. Control significa que yo siento todo, que yo puedo, que yo percibo, que tengo autopercepción, percepción externa, percepción de ustedes, percepción del mundo, yo sé lo que pasa, pero siempre mi cerebro puede encontrar respuestas, y respuestas no quiere decir que lo sepa todo, a veces es no sé qué hacer con eso también es una respuesta. O no tengo un criterio, así que me voy a quedar acá, también es una respuesta. Si el que tiene amplitud de redes sabe cuándo actuar, cuándo no actuar, se equivoca, vuelve a aprender, se mueve, busca una cosa, busca la otra, fluye y decreta. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿sí? Cambia y después afirma creencias y verdades, se va moviendo. Y eso lo produce la meditación. La meditación requiere un cierto tiempo para entrar a meditar, ¿sí? Hay que practicar más de 10 años para tener la práctica donde uno se sienta y entra rápido, porque obviamente hace el hábito. Muy pocas personas tienen ese hábito. Entonces, lleva un tiempo. ¿Por qué meditamos? Para ampliar nuestras redes neuronales. La meditación nos amplía hasta tal punto que nos convertimos en seres casi invulnerables. No porque la meditación haga que no nos agarren virus o que no nos intoxique algo que está echado a perder, no, nos pasa como a cualquiera. Pero lo que hace tener esta cantidad de redes neuronales es que no agrega ese extra que nosotros le agregamos con la ansiedad, con el estrés crónico, ¿sí? Con el estrés de lucha, con el estrés defensivo, con estar estresados en la calle, que a veces pasa. ¿Sí? Uno va al microcentro, 3 manifestaciones, el auto trabado, estresados hasta acá. Después llegan a casa y si tienen buenas redes neuronales dicen, ya pasó, ya fue, eso se quedó allá, acá no lo tengo. ¿Sí? Me estreso por algo, pero después me siento en mi casa y digo, ya pasó. Porque la vida tiene, ¿sí? El mundo es movimiento, es como la naturaleza, mejor dicho, el mundo es naturaleza. No existe la felicidad absoluta, no existen los tiempos perfectos estáticos. Todo es fluir, todo es crisis, todo es movimiento, es como la primavera, el otoño, el invierno, el verano, va circulando. Pero cuando uno tiene todas estas capacidades, la capacidad de la relajación justa, la capacidad de la concentración justa y la capacidad de amplitud justa, entonces es cuando podemos resolver. ¿Sí? Ahora, vamos a... porque nada es tan lindo como parece. Yo, como soy creadora de terapias y de terapias complementarias, les voy a hablar un poquitito ahora, porque es mi especialidad, de patologías que tienen que ver con que necesitan de esto. Hoy les dije, por ejemplo, si yo tengo estrés crónico, tengo todos los recursos en los músculos, estrés crónico de lucha. Necesito aprender cómo no tenerlo. Entonces, el estrés es algo positivo, pero si yo lo tengo todo el tiempo activo, me enferma.
Estar muy relajado es positivo. Estar demasiado relajado y no activar nos mata. Ustedes dirán, me está cargando. Fíjense lo que les voy a contar. Estar en este estado de paz es genial. Tener estas personalidades que yo la tengo, así como que hago de todo, pero nada me altera demasiado, porque medito desde los 7 años, hago prácticas desde muy chiquita, es fabuloso. Sin embargo, si yo no activaría de vez en cuando algo, mi sistema inmunológico no se activaría. Porque cada vez que entramos en acción, siempre que entramos en acción, sea por algo bueno o por algo malo. Es decir, porque me pongo a bailar, porque hago una clase de gimnasia o porque me da un pico de estrés por algo, ¿sí? Que yo me roba el coche. Horrible, pero bueno, puede pasar. El sistema inmunológico siempre se activa. Es decir, que para que el sistema inmunológico, que es el que tiene la inmunidad para defenderme de virus, bacterias, hongos y estas cosas que conviven con nosotros en la realidad, para que se active, yo tengo que estresarme, y fuerte, y fuerte. Si no, no se activa. Entonces, fíjense que la búsqueda de la paz es excelente, pero si siempre estamos en paz, la inmunidad no se activa y no tenemos defensas. Entonces, este juego de quiénes somos es como jugar un gran partido de ajedrez con la vida, donde uno entiende cuál es el equilibrio entre cuánta actividad y entre cuánta quietud, entre cuándo necesito coherencia o cuándo está bien que no esté en coherencia, porque estoy resolviendo la realidad. Cuándo tengo que tener esta red neuronal única, dando un examen, concentrándose y para adelante. Y cuándo no, porque un depresivo, un bipolar y un esquizofrénico se caracteriza por tener pocas redes neuronales. De hecho, una solita que va y viene. Y eso caracteriza a un depresivo. Entonces, practico la concentración, pero también practico la plenitud. Practico la relajación, pero también tengo que practicar la activación, porque somos como un fluir con la vida. Por eso todas las técnicas que practiquen son buenas. El tema es que uno se tiene que preguntar es cuál me corresponde a mí. Si estoy muy estático, tengo que practicar activación. Si estoy disperso y siento que nada se concentra, tengo que practicar concentración. Si siento que estoy limitado y no amplío, tengo que meditar o tengo que hacer alguna otra técnica que amplíe mis redes neuronales. Una de las cosas importantes a la hora de trabajar nosotros mismos es evaluarnos quiénes somos, es autoentendernos. Y ahí estamos, practicar la autopercepción, la enteropercepción y la percepción del mundo, porque lo que nos pasa en el mundo nos habla de lo que somos, ¿sí? Esto no quiere decir que si alguien es malo y me robó es porque yo soy mala y robo, no, ¿sí? Significa que quizás soy vulnerable, que quizás me expongo mucho, que quizás no tengo defensas, ¿sí? Esto está hablando de cosas de mí. Y también habla de que en el mundo hay mucho loco más allá de nosotros, chicos. Miren qué realista. Por un lado un escritor, por otro lado yo soy muy científica, ¿sí? A veces los locos son más lo que nosotros podemos dominar y que correrse. Entonces, lo que nos pasa en la vida nos habla a nosotros, es un gran espejo, o es una realidad que nos habla del mundo en que vivimos, pero después lo que nos pasa adentro sí habla profundamente de nosotros. Y nosotros vivimos todo el tiempo en un doble juego. El entorno todo el tiempo nos fabrica, nos transforma, porque tenemos biológicamente un montón de centros que leen el mundo para poder responder. En los adultos no nos damos tanto cuenta, pero en un bebé es tan obvio que no habla, que no entiende palabras, que apenas escucha, que recién aprende a usar sus ojitos y sus oídos y responde totalmente a la realidad, ¿sí? Estamos diseñados a responder. Pero por otro lado, lo que tengamos acá adentro, cuántas redes neuronales, cuánta amplitud, cuánta capacidad de concentración, cuánto estrés y las creencias que tenemos son las que hacen que veamos de tal o cual manera la realidad. Porque uno puede ver un concepto tan simple como pareja como lo mejor del mundo, algo normal o lo peor que me puede pasar. ¿Sí? Uno puede ver un trabajo como una carga espantosa, el castigo de mi vida o qué bueno el trabajo que tengo, cómo me encanta. ¿Sí? Y es como mi placer y mi desarrollo. Lo que me pasa tiene que ver un poco con la realidad de lo que es y otro poco con la interpretación que tengo. ¿Sí? Bueno, chiquis, como siempre se nos fue el tiempo. Tengo que hacerla cortita, me pidieron que esta charla sea cortita.
Y además creo que el contenido fue cortito, pero súper concreto. Y tuvo que ver con el pedido. La gente me pidió, por favor, definí la diferencia, porque todo el mundo llama meditar, a respirar, respirar a esto, aquello, a la concentración. Y es muy importante aprender las técnicas sagradas, las técnicas antiguas, ¿sí? Con explicación científica quizás, como yo lo doy, miren qué agrandada, para realmente saber ¿qué tenemos que hacer con nosotros? ¿Qué nos toca hacernos? Y si son terapeutas, realmente ¿qué tengo que trabajar con otro? Porque recién cuando puedo diagnosticar a otra persona y saber qué necesita, es cuando puedo ayudarlo con una técnica. ¿Qué necesita? ¿Qué le está pasando? Para saber cómo gestionarlo y cómo trabajar. ¿Sí? Bueno, bombones, nuestra pequeña clasecita terminó y como estamos en la Fundación Columbia, yo siempre les digo que yo soy una educadora nata, todas estas masterclass son gratuitas justamente porque me gusta educar, pero es mi obligación decirles que en marzo empieza el curso de Sanación y Ciencia en Fundación Columbia y empieza el curso de Respiraciones y Usos Terapéuticos. Los dos son trimestrales, así que el que tenga ganas de aprender, ¿sí? De aprender más de 10, 15, 20 respiraciones y cómo se usan terapéuticamente, o el que quiera aprender estas sanaciones, no solamente practicarlas, sino su fundamento. ¿Cuándo usarlas? ¿Cómo usarlas? Mi seminario se diferencia de otros, es que todo es para uso terapéutico, no porque deban ser terapeutas, sino porque yo así lo enseño para que entiendan cuándo y cómo usar lo que saben o lo que aprenden, para que no sea una técnica al azar, sino que tenga un fundamento profundo para que lo utilicen con sus familias, con ustedes mismos, con sus hijos, o terapéuticamente con personas en sanación o en gestión, realmente en forma correcta. ¿Sí? Es importante hoy que las sanaciones llegaron realmente a Occidente, que las ordenemos para utilizarlas coherentemente. ¿Sí? Bueno, bombones, un placer estar con ustedes. Un beso grande, los invito, el 25 tenemos otra gratuita y el 28 tenemos otra. Estén pendientes de la agenda de la Fundación, igual les llegan avisos, mensajes, lo que llegan mis avisos les van a llegar, así tienen 2 masterclass ahora en febrero para divertirse un ratito y encontrarnos. ¿Sí? Una es de respiraciones, que les voy a enseñar 4 respiraciones por lo menos, para que las tengan en su botiquín, en la masterclass, y la otra es de sanaciones, y voy a ver estadísticamente de qué quieren que hable. Así que si alguien quiere un tema, me manda un WhatsAppito, ahí yo puse mi WhatsApp en el Zoom, si no se los digo, es 011 5966 6120, 011 5966 6120, y díganme, quiero escuchar hablar de esto, o este es un tema que lo tengo como así, como colgado de un hilito y necesito más conocimiento sobre eso. Y armamos esa masterclass un poco a pedido de ustedes. ¿Qué necesitan acá en Fundación Columbia? Un besito, los quiero y sigan divirtiéndose mucho en la Fundación. Hasta luego, bombones. Gracias. Chau, chicos.